¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a compartir una enseñanza que trata de la naturaleza de Dios. Y en esta ocasión el tema es Dios es amor. Y es que precisamente la palabra que mejor describe a Dios, ¿cuál es? Amor. Dios es amor. Por supuesto que no es la única palabra que describe la naturaleza de Dios, pero sí es la que más sobresale y por la que podemos comprender mejor todas las acciones de Dios que están registradas en la Biblia, en su palabra. La voluntad de Dios para nosotros en todas las circunstancias siempre es buena, agradable y perfecta. Y su deseo para nosotros siempre es el bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas terminan por ayudarnos a bien. Nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen ser más responsables, nos hacen aprender a amar, porque a veces no sabemos amar, no sabemos perdonar, no sabemos convivir. Y prueba de ello es que el mismo día en que Adán y Eva pecaron, en su amor Dios les prometió un redentor. En Génesis capítulo 3, verso 15, dice así: y pondré enemistad entre ti, le está hablando Dios a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este pasaje nos permite comprender por qué cuando Jesús en su ministerio terrenal insistía en llamarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en que en él se cumplía esta promesa, que un redentor salvaría a la humanidad caída por el engaño que Satanás nos hizo. Él, Jesús, es la simiente o descendencia de la mujer que pisó la cabeza de Satanás, aunque Satanás le hirió el calcañar, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿Satanás creyó que realmente tenía posibilidades de engañar y de vencer al Hijo de Dios? Por supuesto, porque si no hubiera pensado así, ni siquiera lo hubiera intentado. Y precisamente desplegó todas sus huestes con el firme propósito de derrotarlo. Incluso la actividad demoníaca en tiempos de Jesús fue tan intensa, tan manifiesta, que cuando Cristo expiró, tinieblas llenaron la tierra. Es decir, los demonios hicieron fiesta pensando que habían vencido, pero solamente se dieron cuenta que Jesucristo no solo venció el pecado viviendo sin pecado, sino que también venció la muerte. Al tercer día resucitó. Y no solo resucitó a beneficio propio, lo cual
hubiera sido justo. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Sino que despojó a Satanás de todos aquellos que estaban bajo su poder, pero que recibieron a Cristo y que creyeron en Él, y no solamente en el tiempo de su ministerio terrenal, sino también los que le recibimos y creímos en la posteridad. De tal manera que Dios nos hizo salvos por su gracia, por medio de la fe. La fe no es de nosotros, la fe es un don de Dios que Dios puso en aquellos a los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que llegado el momento nos reconciliáramos con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Por eso se menciona que la salvación es por gracia, porque es un regalo de Dios. De no ser porque Dios nos proveyó de esta fe en nuestro corazón, predestinándonos para ello antes de la fundación del mundo, nosotros también, como venía ocurriendo, nos hubiéramos perdido. Nosotros seríamos exactamente igual que todos los demás, y lo único que hizo la diferencia fue la gracia de Dios, que Dios se guardó un remanente escogido por gracia para ser salvos. Amén. Y de hecho a Abraham se le había hecho también la promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a Abraham se le conoció como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios esperanza contra esperanza. ¿Es porque Abraham era perfecto, o su propio currículum descrito en la Biblia nos muestra que también tenía sus fallas? Y sin embargo, el don de la fe lo constituyó a él en el padre de la fe, de tal manera que todas las familias de la tierra que hemos creído en Cristo y que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, hoy somos descendencia de Abraham por la fe. En Gálatas capítulo 3, verso 16, Pablo lo explica de esta manera. Pablo escribe así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todo esto lo escribe Pablo. Entonces, es claro que cuando Dios dijo que pondría enemistad entre la simiente de la mujer, ¿de quién estaba hablando? De Cristo, de uno solo. Y la simiente de la serpiente, que ahorita vamos a ver quién es. De alguna manera, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, ¿quién es? Cristo. Y la simiente de la serpiente heriría a Cristo en el carcañar. ¿Quiénes son los que incitaron a la gente para que gritaran: crucifíquenle, crucifíquenle? A Barrabás queremos y no a Jesús. ¿Quiénes fueron los que gritaron esto? Los que hicieron esto: los principales, los escribas y los sacerdotes. ¿Incitados por quién? Por Satanás. Entonces, cuando Jesús viene y confronta al liderazgo religioso judío en su tiempo, ustedes se deben acordar, se refiere a ellos de una manera muy dura. Les llama hijos de su padre el diablo. Las obras de su padre quieren hacer. Mi palabra no la reciben porque ustedes no son de Dios. Cristo les habló durísimo, haciéndonos notar claramente que la simiente de la serpiente son aquellos
que estimularon a las multitudes y que también apelaron a las autoridades romanas para que Cristo fuera crucificado. En Juan 3:16, yo creo que es el pasaje más conocido de la Biblia. Veamos qué nos dice hoy de nuevo este pasaje que es tan conocido. Es claro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque muchas veces decimos, ay, eso ya lo leí, eso ya me lo sé, eso ya lo hemos visto, siempre tiene algo nuevo para nosotros. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo unigénito, simiente, no simientes. Hijo unigénito, simiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo manifiesta Dios su amor según Juan 3:16? Dando a su Hijo unigénito, su simiente. Cuando Cristo venció a Satanás en el desierto, vencimos todos. Yo veo que muchos hoy nos sentimos sucios porque hemos caído en una provocación, hemos caído en una tentación y no nos sentimos suficientemente dignos. Pero tú y yo no somos la simiente que tiene que vencer a Satanás. ¿Quién es la simiente que lo venció? Cristo. Tú y yo somos como los alumnos que exentaron la materia. Desde que empezó el curso, la maestra nos dijo: tú no necesitas presentar examen, tú tienes 10, pero si quieres venir a clase, puedes venir, y si quieres presentar examen, puedes presentar examen, pero ya tienes 10. Y nosotros de igual modo venimos y de igual modo presentamos examen, y de igual modo vencimos o no a Satanás. ¿Cuál es nuestra calificación? 10. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, a veces no entendemos lo que es la gracia, pero esto es: somos salvos por gracia. Y porque somos salvos, no practicamos el pecado, no nos sentimos a gusto en el pecado. Solamente una persona que se deleita en el pecado y que insiste en el pecado no es salva. Puede tener nombre de que vive, pero está muerta espiritualmente. Y son los que luego te encuentras por ahí que te dicen que Dios no los oye, que por favor ores por ellos porque tú estás más cerca de Dios, porque no entienden la gracia. Y entenderlo es un don de Dios, como lo dijimos al principio. La fe no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel a quien Dios le ha entregado esa fe como un don. Entonces, tú y yo estábamos en Cristo cuando Él estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, y como Él venció, nosotros vencimos. Ah, caray, no es cierto, yo no vencí. Sí vencimos, porque cuando Él venció, Él es la simiente que Dios asignó para pisar la cabeza de Satanás. No somos nosotros, es Él. Pero si nosotros lo enfrentamos y lo vencemos, tampoco somos nosotros, es en el nombre de Jesús. Y si no caímos en tentación, tampoco fuimos nosotros, es la gracia de Dios que está obrando en nosotros. Y si ahora somos más espirituales, si ahora tenemos más conocimiento, si ahora somos mejores embajadores de Dios en la tierra,
no es por nosotros, es que Cristo está creciendo en nosotros. Solo hay una simiente y eso a nosotros nos pone muy felices, porque estábamos en Él en la tentación, estábamos en Él en la cruz y estamos en Él en la resurrección, de tal manera que la Biblia dice que juntamente con Cristo estamos sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y yo aquí sintiéndome pisoteado por las circunstancias, yo aquí sintiéndome agobiado por la necesidad, cuando en realidad lo que la Biblia dice es que juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Es una promesa? ¿Vamos hacia allá? Sí. ¿Es una realidad? ¿Ya estamos allá? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Y donde está Cristo, estamos también nosotros. Y Él dijo: nunca los dejaré, nunca los desampararé. Donde estamos nosotros, también está Cristo. Cristo venció por todos nosotros. Nosotros no tenemos que enfrentar las tentaciones para vencerlas, sino para ver cómo Cristo los pone bajo nuestros pies. ¿Qué nos dice? Siéntate a mi diestra en tanto que yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántas veces hemos estado en unos problemones que decimos: híjole, de este sí no salgo, este sí no encuentro la salida? Y pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pero llega un momento en el que sí saliste y aquí estás. ¿Y quién es el que te dio esa victoria? Por su gracia, Cristo. Como viene la luz de la aurora del nuevo día y vence las tinieblas y el frío de la noche, así también nuestra salvación viene. Nuestro Señor viene con retribución y con pago. No temas, no desmayes, solamente confía, solamente cree en Él y gózate. ¿Por qué? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Ustedes se deben acordar cuando la iglesia estaba asolada por uno que se llamaba Saulo de Tarso. Se deben acordar que este hombre tenía influencia y respiraba crueldad y amenazas contra los cristianos, y los perseguía y los metía en la cárcel y buscaba la manera de deshacer lo que él entendía que era una secta. Pero un día, yendo en camino a Damasco, ¿quién se le apareció? Cristo. ¿Y qué hizo? Lo derribó al piso y lo puso ciego. De tal manera que el Señor le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo contesta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuándo te he perseguido? Cuando lo has hecho con uno de estos. Entonces, tú y yo a veces nos afanamos por querer resolver un problema que ya está resuelto. Tú y yo nos afanamos por querer resolver una salvación de una persona que, si está predestinada, se va a salvar, y si no está predestinada, no se va a salvar. De ahí estamos nosotros queriendo que se salve. Si es de Dios, en su tiempo se va a salvar. ¿Por qué vas a dejar tú de ir a la iglesia? Porque él no fue, o porque te contestó, porque te dijo, o porque no vino, o porque se metió en un problema. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un día yo me voy a ir y me voy a ir con el Señor, pero mientras yo esté aquí, bueno, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero si alguien en mi casa no quiere, yo voy a servir al Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero en su tiempo, sin que yo me afane, si Dios quiere, si es su voluntad, ellos serán salvos. Y si no, aunque yo ayune, aunque yo pegue de gritos, aunque yo ofrende, aunque yo sirva en la iglesia, si no están predestinados, no se van a salvar. ¿Es Dios malo porque unos sí y otros no? No, Dios es bueno. Los que no quieren es porque no quieren, es porque endurecen su corazón, es porque le van al equipo contrario, es porque se ponen necios,
es porque se vuelven sonsacadores, es porque se vuelven tropiezo. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón, el cual es Cristo. Entonces, repito, nosotros no tenemos que enfrentar las tentaciones y vencerlas para ser salvos. Nosotros, aunque no venzamos esas tentaciones, somos salvos por gracia, porque nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero el que es de Dios, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. La evidencia de nuestra salvación es la transformación. Pasamos de muerte, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a vida, a no deleitarnos en el pecado. La prueba de que somos salvos es que después de que nos equivocamos, nos sentimos culpables y vamos y le decimos: Señor, perdóname y ayúdame y no me dejes volver a pecar de esta manera. Y Dios nos lleva, nos transforma de gloria en gloria y de poder en poder. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no sucumbimos en las tentaciones porque ya somos salvos, no para ser salvos. ¿Me explico? Antes era esclavo del pecado y caía, me jalaban el hilito y me hacían reaccionar. Ahora jalan ese hilito y ya no reacciono. Ya no me voy como gorda en tobogán a la yugular del que me jaló el hilito. Puede ser que me jalen otro hilito y ahí sí caiga, pero vengo yo al Señor y le digo: confieso mi pecado, Señor, ayúdame, dame tu gracia, y cuando vuelva a venir la prueba o la tentación, ya veré yo si crecí en algo en el que es la cabeza, el cual es Cristo, o si sigo en las mismas. Si vuelvo a caer, ¿cuántas veces cae el justo y cuántas veces lo levanta el Señor? Todas. Pero lo más seguro es que hoy sea yo mejor que ayer, pero hoy no soy mejor que mañana. El Señor me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. No es un proceso para ser salvos, es porque ya somos salvos. Espero haberme explicado. Y si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, quien es el que venció a Satanás para que no seamos acusados nosotros. Cristo. ¿Quién fue castigado en nuestro lugar para que nosotros no seamos castigados? Cristo. Entonces, ¿usaremos la gracia como ocasión para el libertinaje? ¿O esta gracia se manifiesta en que somos personas más a la imagen de Cristo? Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hasta esta hora nuestro Padre trabaja. No tenemos nada que demostrar. A veces te dicen: a ver, haz un milagro para que te crea. A ver, haz que las piedras se conviertan en pan. A ver, tu Dios, ¿dónde está? Que pague la renta. A ver, tu Dios, que te depositen dinero en tu cuenta para que resuelvas tú tus problemas. Nosotros no tenemos nada que demostrar. El Dios al que servimos tiene el poder, y hemos oído testimonios, a lo mejor hasta beneficiarios hemos sido de milagros como esos o más grandes, pero no tenemos que demostrarle nada a nadie para que crea. Está visto que mucha gente en aquel entonces, aún habiendo visto, fueron los que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Y lo mismo pasa hoy. Mucha gente fueron sanos, mucha gente fueron rescatados de peligros, de prisión, de secuestros, y hoy esa gente no está. ¿Por qué? Porque buscan pretextos, buscan excusas, porque no era de ellos la fe, no era de ellos el permanecer. La prueba de nuestra salvación es que el Hijo queda en la casa para siempre. Puede ser que nos acatarremos durante algunos periodos de tiempo. Puede ser que nos
desanimemos y digamos yo ya no. Hasta a Jeremías le pasó: Señor, yo ya no, conmigo no cuentes. Pero luego dice: más fuerte fuiste tú que yo, y cuando yo había dicho no, allí estaba yo otra vez en medio de los israelitas proclamando tu palabra, y yo ya había dicho que no. Entonces no somos nosotros los que nos mandamos, es la gracia de Dios la que nos reinventa, es la gracia de Dios la que nos levanta, es la gracia de Dios también la que nos quebranta cuando es necesario. Amén. Entonces, por gracia de Dios, ya pasamos con 10 el curso. ¿Están de acuerdo? Saquemos lo que saquemos en el examen, ya pasamos con 10 el curso. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, insisto, pero el que practica el pecado no es de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es pecar por excepción y otra cosa es pecar por regla y no sentir compungimiento. ¿Me explico? Por medio de Cristo somos más que vencedores, no solamente para no recibir condenación, sino para ser transformados más a la gloria de Cristo. Venzamos o no, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Ya sé que a ti te siguen acusando de cosas que hiciste en 1800, pero lo hacen sin Dios. Aquí lo importante es que Dios no recibe acusación en contra de ti. Y para mí la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo prefiero saber que el testimonio de Dios respecto a mi persona es favorable por causa de Cristo, por causa de la gracia. Y insisto, la prueba de nuestra salvación es que no nos deleitamos en el pecado y que vamos de gloria en gloria en cuanto a la transformación de nuestro carácter y nuestro ministerio terrenal. No fuimos salvos para todo el tiempo estar sentados. No fuimos salvos para solo ser asistentes. Fuimos salvos para dar de gracia lo que recibimos de gracia. Somos bendecidos para bendecir la obra de Dios. Somos instruidos para instruir a otros en la palabra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido quiénes serían los hijos de Adán y Eva que vivirían en el paraíso. Mas por el pecado de Adán y Eva nacimos caídos y corrompidos bajo la potestad del príncipe de este mundo. De tal manera que nacimos a causa del pecado de Adán y Eva en cuerpos de pecado, cargados de concupiscencia, condenados a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a la humillación, lo mismo que los demás. Éramos mundo, lo mismo que todos, pero Dios amó al mundo, lo acabamos de leer, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, es decir, aquellos que iban a nacer allá en el Edén, si no hubieran pecado Adán y Eva, todo aquel que en Él cree no se perdiera. ¿Cómo estábamos aquí en el mundo? Perdidos, mas hemos sido hallados. ¿Quién fue y buscó la oveja perdida? Cristo. ¿Y qué hizo con la oveja perdida? La echó sobre sus hombros y la trajo de regreso al redil. Aquí estamos, para hablar a nuestro corazón palabras de gracia, palabras de sabiduría, palabras que son medicina y refrigerio a todos nuestros huesos, a todo nuestro ser. Y juntamente con Cristo, dice, Dios nos dará todas las cosas. No seguiremos perdidos, sino que además tendremos vida eterna.
Amén. Y la evidencia de nuestra salvación es que perseveramos hasta el fin. Muchos empezaron con nosotros en este camino. Muchos vieron milagros, muchos degustaron la palabra, muchos se sintieron felices en algún momento y sirvieron y dieron y fueron y vinieron. Mas los que perseveren hasta el fin, estos son los que realmente son salvos. No somos hoy día lo perfectos que vamos a llegar a ser, pero queridos, sí somos mejores que ayer. Dígate tu mamá lo que te diga, dígate tu hijo lo que te diga, sí eres mejor hoy que ayer. Y el único juicio que a ti te debe ocupar es el de Dios, ni siquiera el tuyo mismo. Pablo decía, ni siquiera yo mismo me condeno a mí mismo, el que me juzga es el Señor, y Él me juzga con misericordia. Él me ha hecho salvo por gracia. Estamos, queridos, en la senda de los justos, y la senda de los justos es como la luz de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchos fueron llamados y pocos escogidos. ¿Estás aquí? A ver, creo que, a ver, ¿estás aquí o es mi imaginación? Estamos aquí, los llamados y los escogidos. Muchos fueron llamados, hay muchos que estarían, pero no faltó que les mordió el carcañar. No faltó que estaba cansado, que tenía que ir a estrenar una yunta de bueyes que acababa de comprar, que tenía que ver una hacienda que acababa de comprar, y buscaron esta excusa y aquella excusa para justificarse. En Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y temblaron y lloraron y hablaron en lenguas y fueron sanados, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice, es imposible que si ya gustaron de todos estos beneficios y se volvieron atrás, vuelvan a crucificar a Cristo para poder ser salvos. Y eso es la historia de muchas personas que tú ves que se bautizaron aquí, crecieron aquí, sirvieron aquí, fueron felices aquí, y un día se fueron y se bautizaron allá, crecieron allá, sirvieron allá, ofrendaron allá, y algo no salió bien y se salieron de allá y se fueron a otro lugar y se bautizaron. ¿Cuántas veces han crucificado a Cristo? ¿Cuántas veces se han bautizado? Y hay una sola fe, y hay un solo bautismo, y hay un solo Señor. Es imposible que los que gozaron el don celestial y recayeron, dice, sean otra vez renovados. Esas personas irán de mal en peor, engañando y siendo engañados porque no recibieron el amor a la verdad. Se dirán a sí mismos cristianos, pero son cristinos. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer. El que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8,
Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se fue porque no ama, porque le hicieron, porque le dijeron, porque no le dijeron, porque le trataron mal. No quiso arreglar el asunto, quiso hablar mal, quiso tomar la decisión de irse a buscar a Dios por otro lado, por otro camino. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Si hubiera conocido a Dios, hubiera hecho las cosas bajo la instancia de Dios. Platica con el pastor, platica con el hermano, dile tu queja, pero no te cortes la cabeza. Es que es igual, acá tengo una iglesia. Cuando uno ya propuso en su corazón que se va a ir, es imposible retenerlo. Ya cualquier excusa, cualquier pretexto, que si la mosca le picó, que si está muy lejos, que si hacía frío, que si lloviznó, que si le mancharon el coche, cualquier pretexto va a ser razón para irse. La verdad es que no ama, porque el que ama todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita y no guarda rencor. Y muchas de esas personas nos las encontramos y hasta la cara nos voltean. Nos las encontramos y se hacen como que no nos ven. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No puede ser, imagínate, no quieren venir a la iglesia para no vernos. ¿Y qué va a pasar cuando vayamos al cielo? ¿Se van a salir? Porque yo no me voy a salir. Ellos ya me echaron fuera del cielo, pero Dios no. Y lo mismo, les digo a ustedes, tengan mucho cuidado con su corazón, con sus sentimientos, con sus palabras, con sus conversaciones. Porque a veces nosotros juzgamos mal a las personas, las juzgamos duramente y las echamos del cielo, cuando Dios es amor. Y el amor no guarda rencor. Ok, no podemos andar juntos, está bien, no guardo rencor, pero resulta que el otro sí tiene rencor y sí se la vive quejándose, sí se la vive hablando mal, y sí ya fue, ya se bautizó allá, y ahora al ratito que las cosas no salgan bien allá, o a lo mejor se fue a una iglesia más grande nomás para que no se dieran cuenta cuando va y cuando no va. Y aquí todos nos dábamos cuenta cuando venía o cuando no venía, y de inmediato le decíamos: hey, pues es que no está bien que faltes tan seguido, ¿verdad? Pero allá pues ni se dan cuenta, porque pues es como un grano más en el arroz, ¿verdad? Pero debemos hacer las cosas para gloria de Dios, honrando a Dios, y hay que tomarlo en cuenta a Él en las actitudes y en las decisiones que tomemos, porque si de alguna manera permitimos que la amargura entre en nosotros, esta amargura va a contaminar a muchas personas. Y vamos a terminar aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16, que dice así: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hay gente que dice: no, yo con Dios no tengo nada, yo en mi casa leo la Biblia. A ver, espérame, tienes razón, Dios está en todas partes. En tu casa debes leer la Biblia, pero ¿dónde en la Biblia dice que debes dejar de congregarte? ¿Y dónde en la Biblia dice que si algo no salió bien en tu congregación, tú hables mal de las personas y te vayas? ¿Dónde dice que así se hacen las cosas? ¿Cómo dice que se hacen las cosas? Habla con el pastor, habla con el hermano, y seguramente se va a resolver toda controversia, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Hagamos las cosas al modo de Dios y para gloria de Dios, y entonces verdaderamente Dios desde el cielo dirá: este es mi hijo amado, en él está mi contentamiento. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero échales mentiras, como Ananías y Zafira lo intentaron con Pedro. Échales mentiras a los hermanos,
a los pastores, diles que lo que tú quieras, justificando tus estampidas, o acusa a los hermanos. ¿Quién es el que acusa a los hermanos? Satanás. Y en lugar de gozarnos cuando alguien cae, debemos sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque cayó el ungido de Dios. Cayó alguien que había gozado del don celestial. ¿Y por qué? Porque no quiso hacer las cosas al modo como Dios se lo mandó. ¿Por qué? Porque ya había decidido que se iba a ir con sus diezmos. Se le indigestaron los diezmos. Ya había decidido que se iba a ir con su servicio. Se le indigestó el servicio. Es que yo los domingos no, porque pues es el día que convivo con mi familia. Y no dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No dice que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. ¿Cómo es que por un peso, por un plato de lentejas, dejaste tu primogenitura, dejaste tu servicio? No es correcto que nos dejemos engañar tan fácilmente como le pasó a Eva por el tentador. Es necesario que pongamos más atención diligentemente a lo que Dios nos manda, para que no vaya a ser que creyendo que estamos en una bendición estamos cayendo en una tentación, para que no vaya a ser que por un plato de lentejas perdamos nuestra primogenitura y después la procuremos con lágrimas y ya no la recuperemos. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.